Esta es la segunda lección que hemos hecho en esta nueva serie sobre la unción. Y en esta lección en particular vamos a estar hablando de las diferentes esferas de unción. Tal vez nunca has escuchado de este concepto, pero definitivamente este es un tema bíblico y va a abrirnos los ojos a cómo es que la unción opera en nuestra vida. Las esferas de la unción. ¿A qué nos referimos con esferas? Cuando hablamos de esferas, imagina un círculo. Nuestra esfera es el círculo desde el que operamos naturalmente con gracia dotada. Voy a repetirlo porque es una declaración importante. Nuestra esfera, hablando de nuestra esfera de unción, es el círculo desde el que operamos naturalmente con una gracia dotada. Y quiero mostrar esto a través de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 capítulo 10, versículo 13 dice lo siguiente: Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Escucha atentamente lo que dice aquí. No vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo, es decir, la esfera que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual ustedes también están incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Vamos a hablar de las esferas que el apóstol Pablo está discutiendo aquí. La primera palabra que quiero darles es límites. Límites. Solo hay uno que no tiene límites, y ese es Dios. Y es cierto que decimos que no hay límites, pero lo cierto es que todos nosotros tenemos límites. Es lo que Pablo llama en este pasaje el campo de acción, nuestra esfera. Ahora, la verdad es que Dios solamente va a usar nuestra vida mientras seamos reales con la unción que Él nos ha dado. Realmente creo que esto es lo que le pasa a muchos maravillosos ministros que son excelentes y dotados, son grandes predicadores y grandes maestros. Pero luego ocurre que les está yendo tan pero tan bien que después se equivocan terriblemente. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que lo que pasa es que no respetamos la esfera a la que Dios nos ha llamado. Y no tenemos por qué pretender ser alguien que no somos. Oh Dios, existe tanta pretensión en la vida de las personas. La verdad es que no seremos recompensados por los dones que Dios ha puesto en nosotros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, se habla de los dones que Dios nos ha dado y se habla de que seremos recompensados no por esos dones, sino por cómo los utilizamos. Porque ¿qué recompensa hay en esos dones? Fueron un regalo. Los dones son un regalo de parte de Dios. Seremos recompensados aceptando esta unción, aceptando los límites que esta unción tiene y viviendo por esta esfera dentro de los límites de esta unción. Podríamos incluso decir que este principio se llama obediencia. Dios no te llamó para hacerlo absolutamente todo. Esto no es así. Por eso el cuerpo de Cristo es tan importante, porque todos tenemos funciones en el cuerpo. Pero hay tantas personas que intentan vivir la vida cristiana como si estuvieran completos y fueran perfectos en sí mismos. Y eso no es verdad, eso no es bíblico. Y eso te va a meter en problemas. Por eso aprende a vivir dentro de los límites de la esfera que Dios te ha encomendado. Y puede que esa esfera se incremente o que Dios abra otra esfera también para ti. Otro círculo de ministerio, otra oportunidad. Pero aprende a vivir dentro de los límites de esa esfera. Hablemos de una segunda palabra. Esta palabra la mencionamos en la lección anterior y es la palabra gracia. Gracia.
Dios siempre provee la gracia para que podamos hacer lo que Él nos llamó a hacer. Esa es la clave, lo que nos llamó a hacer. No lo que nos gusta hacer, no lo que queremos hacer. Hay gente que a veces llega y me pregunta, y bueno, ¿a ti te gusta viajar? ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Estaría terrible hacer lo que hago si no me gustara viajar, ¿verdad? ¿Te gustan los aviones? Y, ay, Dios mío. Te confieso que podría vivir el resto de mis días sin poner un pie en un avión y eso me haría muy feliz, pero descubrí que viajar en avión es una forma eficiente, muy eficiente de llegar de un lado a otro. Entonces no importa si me gusta viajar o no me gusta, pero sí tiene todo que ver con el llamado de Dios, su gracia, su don, cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Un buen pasaje al respecto se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio 33:25, que simplemente dice, que dure tu fuerza tanto como tus días. Significa que Dios te dará gracia para hacer lo que Él te ha llamado a hacer, pero no te dará la gracia para hacer algo que no te ha llamado a hacer. De ahí proviene el agotamiento. El agotamiento proviene de generalmente hacer algo que Dios no nos ha llamado a hacer. Y cuando intentamos hacerlo, simplemente nos sobrepasamos y desperdiciamos mucha energía y nos agotamos. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 23 está usando el cuerpo natural como un ejemplo del cuerpo de Cristo y dice que se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, que nos parecen no tan bonitos o hermosos. Especial modestia, ¿esto qué significa? Para cada límite hay una compensación. Cuando aprendemos a vivir dentro de la esfera que Dios nos ha entregado, encontramos bendiciones que vienen incluidas. Y permítanme usar una ilustración aquí. La gran mayoría de ustedes traen los pies cubiertos. Casi ninguno de ustedes trae la cabeza cubierta. ¿Y cuál es el miembro más honroso de tu cuerpo? ¿Tu cabeza o tu pie? Pues claro, es la cabeza. Si tuviera que sacrificar una u otra, yo con gusto entrego mi pie, no mi cabeza, porque si me quitas la cabeza, me quitas la vida. Pero bien puedo vivir cojo, con un solo pie. Evidentemente no podría vivir sin cabeza. Pero ¿por qué cubrimos nuestros pies y no nuestra cabeza? Porque generalmente nuestra cabeza no requiere cubrirse, solo que estemos bajo la lluvia o en el frío. O cuando hace mucho calor o está haciendo mucho sol, ponemos algo en nuestra cabeza, pero para cubrir los pies, hacemos exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Para aquellos miembros que no son tan hermosos, y perdón por decir esto, pero tu pie no es tan bonito como tu rostro. Pero para esos miembros que no son tan bonitos, damos especial modestia o una gracia añadida. Especial modestia. ¿Y por qué? Porque la verdad es que, si bien nuestra cabeza nos dijo a dónde ir, nuestros pies nos trajeron aquí. Y es por eso que les honramos. Les honramos porque sirven al cuerpo. Y esto es lo que tenemos que aprender en conexión con los límites de nuestra esfera. Cuando entendemos qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer y operamos dentro de esa esfera, se siente como algo tan natural, parece algo sobrenatural, porque simplemente hace la voluntad de Dios, con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Hablemos de una tercera palabra, una palabra que nos ayudará a entender la esfera. Y esta es autoridad. Autoridad. Y puede ser que esta palabra, autoridad, sea de las menos comprendidas en todo el reino de Dios. A la gente le cuesta muchísimo comprender la palabra autoridad. Uno de los mayores peligros en la vida es empezar a pensar demasiado de nosotros mismos. Mientras mayor es nuestro don, mayor nuestro talento, mayor el nivel de habilidad que Dios nos ha dado,
lo que llamamos la unción, más grande es la tentación para adorar eso, para exaltarlo. Y pensamos mucho, demasiado, de nosotros mismos. Romanos 12:3 dice lo siguiente: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. ¿Y esto qué? ¿Esto qué significa? Aprendes a pensar en términos de gracia, en términos de humildad, y entender que todo don que tenemos nos fue dado por alguien más. Nosotros no lo generamos, nosotros no lo originamos, nosotros no lo creamos. Nos fue otorgado, fue un regalo. ¿Por qué exaltar el don y comenzar a adorar el don? No, adora a Dios, adora al dador. Usemos una ilustración aquí, la vida del rey Saúl. Y en el futuro hablaremos un poco más sobre él, pero comencemos diciendo que a Saúl se le ungió para ser el rey de Israel. Esta es una unción grandísima, es una unción tremenda, y vino por el don que Dios le había otorgado. Saúl era un espécimen extraordinario, hablando desde el punto de vista físico. Él era mucho más alto que todos los demás. Esta era una persona que realmente destacaba. Era un sujeto bien parecido. Era un hombre inteligente. Y cuando Dios lo ungió para ser el rey, a Saúl no le cayó muy bien los límites de solamente ser el rey. No, él quiere ser el profeta. ¿Y por qué no? El sumo sacerdote. Esta historia la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 13. Ahí Dios le da instrucciones específicas sobre qué hay que hacer. Pero en vez de hacerlo, quiere hacer el trabajo de Samuel el profeta. Y quiere empezar a hacer sacrificios por todo Israel. Sin embargo, esto no le correspondía. Puede hacer un sacrificio personal por sí mismo. Pero él no era el profeta de la nación, no era el sumo sacerdote de Israel. Saúl estaba sobrepasando sus límites. No estaba respetando la autoridad sobre su vida. Me sorprende mucho que el rey Saúl, si bien fue ayudado por Samuel, Samuel le ayudó a recibir esta unción de rey. Pero ni una sola vez vemos que Saúl se acerque a Samuel para pedirle consejo. No lo vemos ni una sola vez. ¿Y eso qué me dice? Eso me dice que Saúl no respetaba la autoridad de Samuel. Él dijo, soy el rey, puedo hacer lo que me plazca, y no es así. Puede que seas el rey, pero no eres Dios. Toda autoridad proviene de Dios. Lo mencionamos en la lección pasada. La descalificación era una de las preocupaciones más grandes para Pablo. Recordemos, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo le tenía pavor a la idea de perder la unción en su vida. Veamos, por ejemplo, la vida del rey Saúl. El rey Saúl todavía tiene el don. Todavía es mucho más alto que los demás. Pero perdió la unción. Perdió la presencia de Dios en su vida. Todavía tiene la posición, todavía está usando la corona. Él es el rey, pero ha perdido la unción. Que Dios nos ayude a comprenderlo. Saúl sigue siendo el rey, pero la Biblia nos dice en 1 de Samuel 16:14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. En su lugar el Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara. ¡Qué tragedia más grande que este hombre dotado y que había sido ungido, este hombre que era el rey de Israel, pero ahora está siendo atormentado por espíritus malignos! ¡Qué tragedia! Y debería ser una advertencia para todos nosotros, porque algunas personas tienen grandes expectativas sobre sí mismos, que Dios mismo. Dios les llamó a hacer esto, pero no, quieren hacer algo distinto. Uno de los mejores estudios que he leído es un libro que se llama Los Generales de Dios. Es un estudio, un libro simplemente fascinante. Y una de las tragedias más grandes presentadas en el libro es que casi todos aquellos hombres y mujeres de Dios que tenían dones tremendos terminaron siendo destruidos por ese don. El don los destruyó.
y terminaron muriendo antes de los 50 años de edad. Y recuerdo otra historia, la historia de un ministro a quien conocí, el doctor Charles Blair de Denver, Colorado. Qué hombre tan lleno de gracia. Pero él contaba su propia historia y decía que Dios lo había llamado a fundar una gran iglesia, pero él fue más allá, fundó una gran iglesia más un edificio de enfermería. Y esto los metió en dificultades financieras y dijo, debí haber visto las señales de peligro. Cuando en el periódico de la ciudad salió el siguiente encabezado, este es el hombre que no puede hacer nada malo, contando la historia del Dr. Blair, contrastando con la gran tragedia y la gran humillación de la situación financiera en la que se habían metido. Y al hacer este estudio de los grandes hombres y mujeres de Dios, me doy cuenta de que es una tendencia que hay, que casi todos ellos se metieron en problemas, hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, pero le añadieron algo más. Y es en esa añadidura en la que nos metemos en problemas. No estamos viviendo en los límites de nuestra esfera. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Estas son palabras fuertes. Egoísmo o vanidad. Tenemos deseos que ni siquiera Dios tiene. O vanidad. Empezamos a exaltarnos en orgullo. Ambición. Una ambición que va más allá de nuestro nivel de gracia o de unción. Esa ambición siempre lleva a los problemas. Siempre. En la vida de cualquiera. Pero hay gran paz y una gracia enorme y maravillosa que viene cuando aprendemos a vivir en los límites de nuestra esfera. Hay gran libertad cuando aprendemos a vivir en esos límites, aprendiendo a vivir en los límites que Dios ha establecido en nosotros. Hay gran libertad en nuestra vida. Y he descubierto que cuando intentamos copiar la unción de alguien más, lo que terminamos haciendo es copiar sus debilidades. Quiero contarte una historia. Es la historia real de un gran maestro de la Biblia. Era un predicador poderoso también. Enseñaba en el instituto bíblico y siempre podías notar quién estudiaba con él, porque, como dije, él era un predicador muy poderoso y cuando predicaba con una gran pasión y gran fervor y gran unción, él siempre ponía su mano izquierda sobre su oído izquierdo. Y se notaba quiénes eran sus estudiantes porque cuando se encendían predicando, hacían exactamente lo mismo, ponían su mano sobre su oído y un día alguien preguntó, ¿por qué él hace esto? Alguien respondió, ¿no sabes por qué lo hace? Tiene problemas de audición en su oído izquierdo. Por eso cuando se enciende predicando, pone su mano sobre su oído para así escucharse a sí mismo. Sus alumnos creían que era la unción. Por eso cuando ellos se encendían predicando, ponían su mano sobre su oído. Y esta es una historia jocosa, pero ilustra bastante bien el punto. Cuando intentamos copiar la unción de alguien más, lo que terminamos copiando son sus debilidades. Pero eso no era nuestra intención inicial. Lo que queríamos era copiar su unción. Pero terminamos copiando sus debilidades. Porque nos estamos trasladando fuera de nuestra esfera de unción. En realidad, nos estamos sobrepasando. Estamos yendo a donde Dios no nos ha llamado. Estamos yendo hacia donde nosotros queremos ir. Hacer algo que queremos hacer, pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Él llamó a alguien más para hacer eso. Estamos sobrepasándonos porque nos estamos moviendo más allá de la esfera que Dios nos ha encargado. Veamos una cuarta palabra. Esta cuarta palabra que nos ayuda a entender la esfera es fructificación. Fructificación. Cuando aprendemos a vivir dentro de los límites de nuestra esfera, lo que hacemos, de hecho, es incrementar nuestra productividad. Voy a repetirlo porque parece ser una mala noción decir que
el estar viviendo dentro de los límites de nuestra esfera incrementa nuestra productividad. Parece incluso contradictorio, pero esa es la realidad. Por ejemplo, en mi propia vida y ministerio, Dios nos ha dado a mi familia y a mí gran favor en México. Dios nos ha abierto muchas otras puertas, pero México es un lugar especial porque es ahí donde nuestra historia comenzó, donde nuestro ministerio comenzó. En México. Y Dios me ha provisto de una gran gracia, un gran favor en ese país. Y el fruto está ahí. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús cuando le estaban preguntando, ¿eres tú el Mesías? No nos dejes con la duda. Demuéstranos que tú eres el Mesías. Y Jesús les dijo, si no me creen, crean en mis obras. Hay cojos caminando, hay ciegos que ahora pueden ver y muertos resucitando. Solamente vean mis obras, el fruto. Ahí está. No es solamente lo que yo digo, sino que ahí están las obras para que las vean. Ahí está la evidencia. Y eso es cierto. Con la unción, la fructificación será la prueba que demuestre que Dios nos ha llamado ahí a hacer lo que hacemos. Porque Dios no puede usarnos mientras estemos atesorando expectativas poco realistas de nosotros mismos. No puede usarnos porque estas expectativas poco realistas, de hecho, tienen su raíz en ningún otro lugar sino el orgullo. La Biblia nos dice, yo levantaré mi trono. Esto es Isaías 14:13. Yo levantaré mi trono. ¿Quién está diciendo esto? Satanás. Lucifer dice estas cosas. Cuando empezamos a intentar exaltarnos a nosotros mismos, nos sobrepasamos y vamos más allá de los límites de nuestra esfera. Recuerda, la exaltación no viene del oriente o del occidente ni del sur. La exaltación proviene del Señor. Cuando comparezcamos ante Dios, y todos lo haremos, las mejores palabras que podríamos escuchar son estas. Bien, buen siervo fiel. Esas son las palabras más grandiosas que podríamos escuchar. Cuando el Señor nos diga, bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Hiciste lo que te llamé a hacer. Eso es obediencia. Es obediencia. Cuando aprendemos a vivir dentro de los límites de la esfera que Dios nos dio. Pablo habla a la iglesia en Corinto y dice, no nos jactamos desmedidamente, ustedes son el fruto. Llegamos a ustedes con el Evangelio. Fuimos quienes les predicamos y quienes fundamos la iglesia, plantamos la iglesia ahí. Nosotros trajimos el Evangelio de Cristo Jesús a ustedes. Por eso no nos jactamos más allá de la esfera de nuestro campo de acción. Y a medida que ustedes crecen y se incrementa la gracia en ustedes, su esfera también se va a incrementar. Y mientras lo hace, mi oración es que nuestra esfera también se incremente, que incremente tanto como la suya. Aprendemos y entendemos a operar de esta manera. Es una de las cosas que he descubierto en la vida y el ministerio. Intento no hacer que las cosas pasen a la fuerza. Si yo tengo que hacer que suceda, ese soy yo. Eso no es Dios. Lo que intento hacer es descubrir en qué dirección se está moviendo el Espíritu. ¿En qué dirección Dios quiere ir? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y luego descubrir qué puedo hacer para involucrarme en lo que Él hace, porque yo quiero formar parte de lo que Dios hace. Eso es mejor que intentar que Dios bendiga lo que yo esté haciendo. Es preferible involucrarme en lo que Dios está haciendo. Y cuando lo hago, eso está dentro de la esfera que Dios me ha dado. Y en mi propia vida y ministerio he descubierto que Dios abre distintas puertas para ti. Y cuando una puerta se abre, puede que sea una esfera totalmente distinta. Puede que sean conexiones con ministerios que nunca habías pensado o soñado.
pero no tienes que forzar las cosas. Simplemente sigues el fluir del Espíritu Santo. No intentes forzarlo porque te sobrepasas. Vas más allá de los límites de la esfera o del campo, el campo de acción, como lo llama Pablo. Los límites de mi esfera, a donde Dios me ha llamado a ministrar. Y si aprendo a vivir dentro de esos límites, y si aprendo a ser paciente con eso, esto va a incrementar mi productividad y me va a guardar de tantas luchas y frustración y me ayudará a ser más fructífero, cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Espero que esta lección te hable directamente y que aprendas a no intentar serlo todo. Dios no te llamó a hacerlo todo, sino que aprendas a vivir dentro de los límites de la esfera que Dios te ha dado. Y si lo haces, tendrás gracia y tendrás autoridad. Y el fruto será evidente. Que Dios te bendiga mientras aprendes a vivir dentro de los límites de la esfera de tu unción.